Marie, 10-10. Nehuentu Leimuntati, qué gusto de verlos otra vez. Filosofía y cosmovisión mapuche. Filosofía y cosmovisión mapuche. Lo comprometido. Hoy día vemos 2.2, diferencias, ¿cierto? Versus grafemario versus la taquigrafía. Te hice este esquema para que no te pierdas. Un resumen, recuerda que vamos a verlo, solamente tenemos 5 o 6 minutos. Vamos a verlo en forma general, podemos profundizar todo esto en forma interna. Puedes venir al sur, puedes hacer Nutran conmigo, con otros kimches, para aprender más, donde podemos explicar en profundidad y enseñar lo que vas a ir viendo en los videos en la Nutran Camp. ¿Vale? Hoy día en el 2.2, ¿cierto? Hay un temario de 4 puntos principales y subpuntos divididos dentro de él. Ya cada 4 más, cumpliendo la tetralogía del 4x4x4x4 mapuche. Puta que chillem. Y hoy, en este minuto, grafemarios. ¿Por qué estamos explicando el origen del Che? ¿Cómo llega aquí? ¿Qué dice el Kimun? ¿Qué dice el Atmapu? ¿Por qué analizamos el origen del habla, el Dugu, la lengua, el Zugu? Porque vamos en busca del Inarumen, la llave para poder develar, encontrar y aprender el Kimun, ¿ya? Y para poder explicarte, aplicarte y enseñarte el método del Inarumen, tienes que entender primero cómo se conforma todo esto, todo este universo, toda esta cosmovisión mapuche antigua. ¿Ya? Estamos en el habla 2.2, grafemarios versus taquigrafía. Hasta hoy día existen 3 grafemarios, ¿cierto? En el tiempo, incluso un cuarto antiguo. Te voy a dejar después un documento, un PDF, bien livianito, 4 hojitas, abajo, ¿cierto? Para que tú puedas comparar, ampliar un poco el conocimiento, aunque no están inscritos, pero se los voy a dejar. Eh, Ahí aparece esta tabla que está aquí. Esta tabla es un trabajo, creo que recopilativo de Elisa Loncón. Ahí tú lo vas a ver en el PDF y que promociona ahí Kimeltuwe. Esta gente. Me gusta Kimeltuwe, pero entre medio tiene una mugre racista champurra que ni te cuento, uno de los fundadores. Entonces, pero hay que hacer mención a quién hizo la recopilación del texto de esa tabla. Eso es Kimeltuwe. Lo vas a ver en el documento que te voy a dejar. ¿Vale? Entonces, tenemos el unificado, el ranguileo y el asunchefe. 3 grafemarios para entendernos. A veces pienso que nos confunden más. ¿Ya? Los grafemarios que vamos a analizar ahora, la escritura. Los grafemas son la expresión, ¿cierto?, del habla en un diseño, en un ñimín, en un guirrín, en un icono, en un logotipo, que se acuña, ¿cierto?, en la materia para poder señalizar ese sonido, lo que tú quieres ver. ¿Ya? Esos son los grafemas juntos van formando la escritura. ¿Cómo se acuña la palabra escritura, de acuerdo al texto de Loncón, de Lisa Loncón y lo que está en el Kimun? ¿Cómo se diría escritura? ¿Ya? Acá arriba. Escritura. Guirrin Tukun. Después vamos a ver cómo se llama la taquigrafía mapuche. Pero escritura hasta hoy día, Guirrin Tukun. ¿Ya? Muy claro tiene que quedarte que este conocimiento de acá que escribió esto desconocen totalmente la taquigrafía. ¿Ya? ¿Cómo se llama la taquigrafía mapuche? Mira que se parece a escritura. Mira. Putaf Tukun Guirrin. Tukun Guirrin. Mira ya. Guirrin Tukun. Escritura. ¿Ya? Pero esto es mapuche. Eso es Cuenca. Los grafemarios, ¿cierto? Fueron armados de modo Winca, aunque los armaron mapuche, pero con los sonidos Winca para explicar el idioma mapuche. ¿Entiendes? Se recurre a una escritura Winca para poder expresar nuestros sonidos. La diferencia con el Putaftucunguri y la taquigrafía, que es una taquigrafía mapuche, creada por mapuches antiguos, sabios, ¿cierto, Kimche? Para los mapuches para interpretar nuestros propios sonidos. Entonces, con eso te confundes, porque además, acuérdate, cuando se acuñaron esto, hasta los curas tienen grafemario antiguo, capuchino, pero ellos venían con un latín antiguo predominando y con un español arcano que incluso poco se parece mucho a este, pero tiene muchas letras que no coinciden, que han mutado en el tiempo. Entonces eso confunde con las dobles letras NG, ¿cierto? Con las dobles TR. ¿Qué hace Putaftukun Green? Nuestra taquigrafía mapuche.
Simplifica todo eso. Mira, el primer grafemario tiene 27 símbolos, letras de sonidos, y muchos se repiten. El unificado, el ranguileo tiene 26. Ya tiene uno menos. Pero Nasunchefe vuelve a subir a otro más, 28. ¿Entiendes? Ya. El que hace el Putaftu con Green, ¿qué hicieron los chachas en su tiempo? Comprimieron todos los sonidos primigenios. Resumieron los sonidos para que todo el territorio se entendiera. Y crearon el Putaftu con Green, una taquigrafía codificada. Esto es solo el comienzo. Vamos aclarando el habla del Che en el Najmapu.